Muchas gracias por seguir con nosotros en esta tercera jornada del 32º Congreso Archivístico Nacional. Les hacemos llegar un cálido saludo desde San José de Costa Rica. Sabemos que algunos están en nuestro país y tenemos muchos otros acompañantes de más allá de nuestras fronteras. Un saludo a todos, que todos estén bien en sus casas, como nos decían los conferencistas anteriores, en medio de esta situación tan particular que nos ha mandado al hogar. Justamente desde nuestras casas es de donde estamos transmitiendo tanto mi compañera Catalina como yo. Y pues es un gusto recibirles en nuestros hogares y compartir este congreso con ustedes. Pasamos ahora a continuación a la siguiente conferencia para esta mañana, que se titula Guía Nacional para la Publicación de Datos. Nuestro próximo conferencista es Jorge Umaña Cubillo. Jorge Umaña es administrador público por la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el coordinador regional de Gobierno Abierto y Datos Abiertos del Trust of the Americas de la OEA. También se desempeña como docente e investigador en datos para el desarrollo del Laboratorio Colaborativo de Innovación Política de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es miembro de la Comisión Nacional de Datos Abiertos en Costa Rica. Antes de darle la palabra a nuestro próximo expositor, les recuerdo que él va a contar con 20 minutos para hacer su disertación y posteriormente tendremos 10 minutos para preguntas. Apenas él empiece a hablar, pueden empezar a plantear sus preguntas en el chat. Les recordamos votar por aquellas que consideren las más relevantes y les agradecemos no efectuar preguntas de manera anónima, ya que estas no serán tomadas en cuenta. Siéntanse en la libertad de compartir el enlace de la conferencia con amigos o colegas, si así lo consideran importante o pertinente, y al final de la mañana facilitaremos en el chat el enlace al cuestionario para evaluar toda la jornada del día de hoy. Les agradecemos muchísimo tomar esos minutos porque es información muy valiosa para nosotros. Les dejo con nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, don Jorge, por acompañarnos. Adelante. Gracias, Maureen, por la introducción y muchísimas gracias al Archivo Nacional por la invitación. Creo que el rol de las personas que trabajan en archivos institucionales o como profesión, el tema de los archivos, en el contexto de los datos abiertos, viene a traer un aporte muy, muy importante. Y pues bueno, para la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, esto es algo realmente relevante. Tener personas capacitadas, capital humano, con las capacidades de poder trazar el proceso de los datos abiertos, desde el proceso de recolección hasta el proceso de entrega. Nada más confírmenme que estoy compartiendo pantalla en este momento. Exacto. Ahí vemos su presentación, Jorge. Ok, muchísimas gracias. Nuevamente, la idea de la presentación o del espacio de este momento es compartirles un poquito sobre un instrumento que se diseñó en el marco de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos. La Estrategia Nacional de Datos Abiertos está ubicada en la Presidencia de la República, específicamente en el Ministerio de Comunicación, donde es un proceso ya realmente histórico a lo largo desde el 2012 hasta la actualidad, donde se ha venido desarrollando e implementando iniciativas en materia de generar un espacio de gobierno abierto más cercano con la ciudadanía, con proyectos bastante poderosos, con proyectos que mejoren la participación ciudadana, la rendición de cuentas y también, obviamente, lo que nos tiene acá en este momento, la gestión de la información. Entonces, un poquito para contarles el contexto de la Guía Nacional de Apertura de Datos Públicos. Resulta que en el 2012, cuando se empieza a conversar de gobierno abierto, se establece una primera iniciativa de datos abiertos donde simplemente se daba el espacio para que instituciones abrieran datos. Entonces, a la hora de tratar de ordenar este proceso, las autoridades presidenciales o de gobierno en ese momento encuentran algo un poco difuso, donde todos estaban desarrollando procesos de apertura de datos de acuerdo a sus prioridades, de acuerdo a los tipos de datos que tenían, con diversos niveles no solo de calidad, sino de cantidad. Entonces, la Guía Nacional de Apertura de Datos Públicos nace para tratar de ordenar
o de estandarizar un poquito el proceso de apertura de datos, y esto viéndolo como etapas. Obviamente las características técnicas y organizativas van a ser variadas en las organizaciones, pero básicamente la Guía Nacional de Apertura de Datos es un instrumento, va a ser un documento, un paso a paso, que va a definir las pautas a seguir por las instituciones públicas y los equipos institucionales de datos abiertos. Algo que hacemos mucho hincapié es que el trabajo de los datos abiertos dentro de una institución debe llevarse a cabo con formato de equipos. Y obviamente estas pautas o estos lineamientos van asociados al cumplimiento con el decreto 40.199, que es básicamente el decreto de apertura de datos públicos. Este decreto, obviamente, por su característica legal, tiene un abordaje meramente para el gobierno central. Sin embargo, se crea una directriz que es básicamente el mismo contenido del decreto, donde se le invita, se le recomienda a los otros niveles de la administración pública a adoptar estrategias de datos abiertos asociadas a la directriz. Entonces es un poquito de a lo que responde esta guía, y básicamente el contenido de la guía son orientaciones y buenas prácticas para el desarrollo de estrategias y de procesos de apertura y uso de la información. Entonces básicamente es un paso a paso de cómo llevar el proceso de datos abiertos dentro de las instituciones, y finalmente que estos datos se pongan a disposición de la ciudadanía para que se genere valor. Y cuando hablamos de valor económico, hablamos de valor social, hablamos de valor científico, de valor ambiental. Entonces, básicamente lo que se va a promover es espacios de apertura de datos o de información para que puedan ser reutilizados por actores sociales que le puedan sacar un poquito de valor. Entonces, nuevamente, como les mencioné, este instrumento se construye porque era necesario o es necesario todavía establecer, ordenar o estandarizar la forma en la cual los datos de carácter público, los datos que son meramente públicos, se ponen a disposición de la población o de la ciudadanía en formatos abiertos. Normalmente estamos acostumbrados en publicar los datos o información, porque hay que hacer la diferenciación entre datos e información. Como instituciones estamos acostumbrados a simplemente poner a disposición información, pero normalmente no en formatos abiertos. Utilizamos PDF o algunas otras cosas, incluso escáneres de documentos que generan barreras en cuanto al uso y la reutilización. Entonces, básicamente, este proceso lo que viene es a promover la apertura de datos públicos en formatos abiertos. Entonces, básicamente es formatos que estén ordenados, estructurados, organizados por filas y columnas, digamos, como para que sea un poquito más sencillo el entendimiento, con el propósito, obviamente, de facilitar el uso, la manipulación, la estructuración, el trabajo, el análisis de los datos. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de uso, reutilización, manipulación, es que cualquier persona pueda acceder a esos datos, descargarlos y usarlos para algo, ya sea para contar una historia, para hacer una nota periodística, para hacer investigación en las universidades o en algún otro ente académico, para generar investigaciones de carácter nacional o internacional, ya sea de organismos internacionales o de fundaciones, organizaciones de la sociedad civil. Entonces, eso es lo importante. Había un proceso que existía, pero era meramente desagregado, inclusive desordenado. Entonces, la guía lo que viene es a promover una apertura donde todos vayamos en la misma línea y podamos generar un proceso de apertura de datos que responda a requerimientos básicos en materia de apertura de datos, como la demanda, el estado de información, que más adelante vamos a ver. Entonces, esta guía lo que viene es a promover un poquito el orden en materia del proceso de apertura de datos. Simplemente es del proceso, cómo debería una institución llevar paso a paso su proceso de apertura de datos. Sabemos que a nivel de las instituciones hay cuestiones características como lo pueden ser cantidad de información o de datos, sistemas de información, salidas de los sistemas de información, capacidad a nivel de personal de la institución, etcétera. Pueden haber muchos factores, pero básicamente la guía lo que viene es tratar de tomar las prácticas ya existentes dentro de la institución y además dentro del equipo que se elija como el equipo de datos abiertos para trabajar estos temas.
¿Cómo se construyó esto? Bueno, como les contaba, esto es realmente algo de larga data, desde incluso antes de lo que está señalado acá, que es el 2014. En el 2012 se establece la adhesión de Costa Rica a la Alianza para el Gobierno Abierto, donde ya el país empieza a trabajar estos temas, pero el nacimiento de la guía tiene un poquito más, es un poquito más joven, o la directriz de crear una guía es un poquito más joven, pero representa un proceso de 6 años. Entonces vean que, por ejemplo, en el 2014, cuando es la administración Solís Rivera, en el Plan Nacional de Desarrollo se establece el tercer pilar de este como el gobierno abierto, que va a ser el elemento que acompaña a desarrollo económico e inclusión social, van a venir a acompañar la gestión pública. En ese contexto se crea en el 2015, era necesario crear el segundo plan de acción de Costa Rica ante la Alianza. La Alianza para el Gobierno Abierto es una alianza multilateral e internacional donde los países se adhieren con planes de acción bianuales. Entonces, en ese momento había que presentar el segundo plan de acción y se fusionó además con la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, donde ahí se incluyó 2 compromisos específicos, el PNADP, que es la Política Nacional de Apertura de Datos Públicos, y el ITSP, que es el Índice de Transparencia del Sector Público. Para los que tienen más familiaridad con los procesos de transparencia, saben que anualmente las instituciones son evaluadas por el índice de transparencia, y el índice de transparencia evalúa como cuarto componente el tema de datos abiertos. Entonces, en ese contexto del 2015 era importante ponerle también orden al tema de los datos abiertos, porque íbamos a ser como instituciones sujetos de evaluación y el proceso de apertura de datos había que reordenarlo. Entonces, en el 2016 se empieza el trabajo de construcción de la Política Nacional de Datos Abiertos, con mesas de diálogo con distintos niveles de la administración pública, con la sociedad civil, la academia, el sector privado. Se hizo un reconocimiento como el estado de la cuestión de los datos abiertos en Costa Rica, y ahí fue, por ejemplo, donde se evidenció que había instituciones que habían avanzado, instituciones que tenían portal y luego ya no tenían, y entonces la iniciativa de datos abiertos se cayó, y algunos otros elementos importantes, como por ejemplo champions o personas a cargo de estas iniciativas en las instituciones, que tenían una curva de aprendizaje importante que era adquirir e incorporar. Por otra parte, se hizo un equipo de trabajo que trabajó no solo en el establecimiento de los elementos básicos de la guía, sino básicamente en la redacción de la guía, perdón, del decreto o de la directriz o de la política, que en ese momento fue como se le llamó así. Y finalmente, para el final del 2016, Costa Rica adoptó los principios de la Open Data Charter, que es la Carta Internacional de Datos Abiertos, que establece 6 principios. Si alguien quiere profundizar sobre esos 6 principios, son los que están establecidos en la Guía Nacional de Apertura de Datos. Luego, en el 2017, se firma la directriz presidencial, se firma el decreto, se hacen una serie de capacitaciones, se hace el tema de gobierno abierto más grande, porque se establece el convenio de Estado abierto, donde se promueve que los poderes de la República, como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, las instituciones autónomas, las municipalidades se involucren en este tema. Entonces es importante porque ellos también empiezan a incorporar los temas de los datos abiertos y se hace más amplia la necesidad de un proceso ordenado. En el 2018, entre el 2017 y el 2018 se conforma la Comisión Nacional de Datos Abiertos, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto, que es básicamente un foro multiactor y bastante bien representado, donde se establecen lineamientos sobre la política de datos abiertos. Y en ese contexto se crea lo que se llama el Plan de Acción Nacional de Datos Abiertos, donde uno de sus proyectos o de sus hitos o de sus acciones fue la creación de la Guía de Apertura de Datos. Entonces, desde el 2018 hasta inicios de este año, se trabajó en la redacción de la guía. Y este año trabajamos fuertemente en un proceso de revisión, tanto filológica como coordinativa en materia del documento, graficación, visualización, etcétera, que fuera un documento bastante sencillo a la hora de consumir por cualquier persona que quisiera emprender un proceso de apertura de datos. Entonces pueden ver que inicialmente este es el proceso de inicio de la guía, y estamos pronto a llegar a la meta, pero no hemos finalizado el proceso. Ahorita les voy a contar por acá. Entonces, básicamente, la Comisión Nacional de Datos Abiertos tiene una conformación que representa a la Presidencia de la República por medio del Ministerio de Comunicación,
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el Mideplan. Hay una representación bastante importante del Archivo Nacional con todo el tema de administración de históricos, de gestión documental, de trazabilidad de las gestiones de datos e información. Y obviamente dentro de la comisión también se encuentra dos representantes del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obviamente sabemos que el INEC está a cargo de toda la gestión de datos para generar estadísticas y para el proceso de datos abiertos a nivel nacional genera un plus. Hay dos representaciones de la sociedad civil, hay una representación de la academia, que en este caso es el CONARE, con dos representantes, uno de la Universidad Nacional y otro de la UCR, y hay dos representaciones del sector privado, uno representado por emprendedores del lado de los datos abiertos, o sea, personas que han generado emprendimientos o trabajan sacando valor económico de los datos abiertos, ya sea por medio de investigación, ya sea por medio de emprendimientos, o sea, por medio de servicios profesionales. Y el otro sector del sector privado, donde estoy yo como suplente y está David, representamos un poquito el rol de nosotros como consultores o como generadores de servicios nacionales e internacionales en materia de datos abiertos. Entonces también tratamos de traer un poquito la perspectiva internacional del tema para que se pueda dirigir la política nacional de datos abiertos. ¿Qué contiene la guía? La guía contiene 3 grandes partes. La primera es como introductoria, entonces, por ejemplo, si alguien no conoce absolutamente nada del tema de datos abiertos y quiere emprender un proceso de apertura desde la institucionalidad, puede leerse la primera parte de la guía y obviamente continuar, pero esta parte inicial introductoria les va a dar los elementos importantes. Entonces viene, por ejemplo, el alcance de la guía, o sea, qué significa implementar la guía, quién creó la guía, cómo se creó, viene un poco de elementos básicos normativos a los cuales responde la guía, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con normativa de transparencia, de rendición de cuentas, de datos abiertos, de protección de datos personales, en temas de algunos lineamientos del Archivo Nacional, del INEC. Entonces, se alinea toda la estrategia de apertura de datos a esos elementos importantes que también vienen de manera paralela y además se hacen presentes en la Comisión Nacional de Datos Abiertos. Viene un tema de definición de datos abiertos, ¿qué son datos abiertos? Porque siempre es importante trabajar una definición clara que todos entendamos a nivel nacional. Viene el tema de los principios de los datos abiertos, que están establecidos en el decreto, están establecidos en la directriz, están establecidos en la adhesión de Costa Rica a la Carta Internacional de Datos Abiertos y en la guía. Entonces, los principios que van a abogar la Política Nacional de Datos Abiertos en Costa Rica son los mismos en todos los documentos o la generación de insumos que se ha generado. Finalmente, viene dos elementos importantes, que es por qué es importante abrir datos. Viene una serie de bullet points o de puntitos que nos van determinando por qué es importante abrir datos y esto con base en experiencias nacionales e internacionales. Y otro elemento importante es que cuando se habla de apertura, tenemos niveles. Podemos tener un primer nivel, que es abrir datos con un formato cerrado, como por ejemplo el PDF, o podemos tener un quinto nivel de apertura, que es cuando abrimos datos en estándares de esquemas de programación, que me hacen consumibles los datos de manera automática y además tienen estructuras y etiquetados que identifican a qué se refieren esos datos. Entonces siempre es importante entender cuando vamos a hablar de datos abiertos, del proceso de apertura, del estado de los datos, reconocer ese tema de niveles de apertura. Una segunda parte de la guía son básicamente las etapas para abrir datos. La guía tiene un diagrama muy sencillo, muy bonito de entender cómo es el proceso, que es cíclico y que hay que reiniciarlo en algún momento. Pero el diagrama le falta una partecita, que es la parte inicial, que es básicamente cómo está preparada una institución para abrir datos. Hablamos de cuál es un diagnóstico básico de capacidades y recursos, si las personas entienden los datos abiertos, si no lo entienden, si tenemos una iniciativa en marcha de una división de transparencia en la página web, cómo estamos publicando la información. Entonces, esos elementos importantes de cuál ha sido la evolución de la institución en materia de transparencia y datos abiertos es un elemento importante a tomar en cuenta. Luego viene otro elemento que para mí es el más importante, que es el tema del compromiso institucional. Si los jerarcas o los funcionarios no tienen una visión clara de la importancia de abrir datos
de la importancia de poner a disposición información hacia la ciudadanía y de la importancia de ordenar un proceso de apertura de datos que obviamente va a llevar a nuevas tareas, nuevas asignaciones, nuevas responsabilidades dentro del equipo, la iniciativa no va a tener sentido. Entonces, siempre es importante contar con un compromiso que ojalá sea respaldado por los jerarcas o las autoridades institucionales. Y una vez que eso esté claro, el tema de conformación de equipos y roles. Dentro de la guía viene establecido los importantes roles que sería necesario contar dentro del equipo. No los vamos a profundizar, pero básicamente es un rol técnico, un rol administrativo, un rol estratégico en cuanto a gestión de datos e información, un rol de comunicación y un rol de liderazgo. Entonces siempre es importante entender los perfiles que podrían estar acompañándonos dentro del equipo y bueno, todos los pasos que vienen a generar el proceso de apertura de datos, identificar la demanda, una vez que estamos claros de cuál es la demanda de datos, ver en qué estado están esos datos, cuando sabemos cuáles están estructurados, cuáles no se recolectan, etcétera, hacer una priorización de conjuntos de datos a abrir. Siempre es importante empezar con lo que está disponible y luego hacer un planteamiento estratégico de cómo vamos a atender esas demandas que actualmente no están a disposición. Análisis de la confidencialidad. Esto tiene que ver, el punto 4, con todo lo que tiene que ver con el resguardo de datos personales, de proteger la identidad cuando tenemos datos sensibles dentro de nuestras bases de datos. Todo lo que tiene que ver con limpieza de conjuntos de datos. Ustedes saben que se puede recolectar datos, por ejemplo, cifras numéricas o económicas con comas, separadores de miles o con puntos a la hora de separar decimales. Entonces, ese tipo de cosas, o cuando recolectamos variables geográficas, por ejemplo, con tilde, con mayúsculas, sin tilde, todos esos procesos de estandarización hay que realizarlos en la etapa 5. Algo que no es ajeno al tema archivístico, que son los metadatos, cómo construimos los metadatos o cómo desde el inicio creamos los metadatos del proceso de apertura. El formato abierto, neutral, interoperable. Cuando hablábamos de los niveles de apertura, siempre es importante en la etapa 7 reconocer en qué nivel vamos a abrir esos datos. 8 y 9 van asociados a la publicación o a la puesta ya a disposición de los datos. Y importante contar con una licencia de reuso. Las licencias de reuso de datos abiertos son totalmente distintas a cuando nosotros estamos acostumbrados a hablar de licencias, que uno paga una licencia para utilizar algo. Sin embargo, en el tema de datos abiertos, las licencias son permisos que permiten que cualquier persona use los datos. Y bueno, la etapa final es que nosotros habíamos hecho un proceso de identificación de la demanda con actores sociales. Si nosotros no le contamos qué abrimos y dónde están esos datos, entonces los datos no van a ser usados. Entonces, por eso es tan importante el rol de comunicación dentro del proceso de apertura. Esta guía, además, viene acompañada de una serie de herramientas que acompañan cada una de las etapas, matrices de evaluación, listados, preguntas, plantillas. Entonces, estos elementos lo que vienen es a dar un acompañamiento estratégico a las instituciones para que puedan desarrollar su propio proceso de apertura. Y bueno, finalmente dentro de la guía lo que viene es el tema de sostenibilidad. Como vimos, el ciclo del proceso de apertura es 1, entonces hay que replicarlo varias veces para reconocer otras demandas de datos, para mejorar la calidad, para abrir otros datos que no abrimos en una primera o segunda o tercera corrida del proceso. Entonces, básicamente, la tercera etapa habla de sostenibilidad, que es, por ejemplo, cómo se va a administrar el histórico de los datos. Si nosotros abrimos un conjunto de datos este año y se actualiza anualmente, cómo nos vamos a programar para abrirlo también el próximo año y mantener el tema que conocen los archivistas, que es el tema histórico. Continuidad de la iniciativa. Una vez que se hace una corrida, por ejemplo, del proceso de apertura, ¿cuál va a ser nuestro plan de acción para la próxima corrida de datos? Entonces, por ejemplo, un conjunto de datos fue sumamente demandado en una institución por la ciudadanía, por la academia, por el sector privado, etcétera, pero no estaba preparado, es decir, no se recolectaban los datos, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro plan de acción para que eso pase a ser prioridad 1? Finalmente, el tema de monitoreo y evaluación, es decir, hacer una evaluación de cómo fue ese proceso, qué mejoras podemos obtener para que en la próxima corrida el modelo pueda implementarse con una mejor optimización. Entonces, ahorita estamos como si un niño estuviera cumpliendo años en pandemia.
no puede tener invitados en su cumpleaños, la celebración es muy pequeñita, pero hay un nivel de felicidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos la guía, todavía tenemos cosas importantes que resolver y tenemos en el corto plazo dos cosas importantes que resolver como Comisión Nacional de Datos Abiertos. Uno, el Portal Nacional de Datos Abiertos. Cuando se establece la Política Nacional de Datos Abiertos, dentro del decreto, la directriz, la estrategia, se habla de contar con un portal nacional que además cumple con estándares internacionales, como por ejemplo la OCDE, que establece la importancia de contar con un solo espacio web donde cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a buscar datos de cualquier tema. Entonces el portal nacional se pone a disposición de todas las instituciones para que carguen sus datos en formato abierto. Y finalmente, construcción y capacitación de equipos institucionales para trabajar el tema de generación de capacidades. Es importante que ya se empiecen a establecer los equipos institucionales en materia de datos abiertos para poder generar un proceso de capacitación, no solo en materia de datos abiertos, sino de todo el proceso de apertura. Entonces, la Comisión Nacional de Datos Abiertos lo que quiere es establecer la Guía Nacional de Datos Abiertos como el instrumento base del proceso de capacitación y formación de equipos y funcionarios en materia del proceso de datos abiertos. Eso es básicamente lo que les quería contar hoy. Hemos tenido retos y obstáculos, como por ejemplo cambio de autoridades, cambio de prioridades, cambio de administración, pero aún así desde el 2018 hemos venido trabajando como equipo, la Comisión Nacional de Datos Abiertos, en la construcción de esta guía. Les dejo acá mi correo con el cual yo participo en la guía como persona independiente, y además les dejo acá el correo directo de datos abiertos que atiende la persona que coordina la agenda dentro del Ministerio de Comunicación y también llega a los participantes de la Comisión Nacional de Datos Abiertos. Caso de que tengan alguna duda, de que quieran emprender un proceso, de que quieran ser el prototipo de la implementación de la guía, creo que es un buen momento para tener un acompañamiento directo. Otra cosa importante que les quería decir es que la guía en este momento no está publicada. No tengo claridad de cuándo va a ser el proceso de publicación, pero les recomiendo que estén atentos y atentas a las redes sociales del Ministerio de Comunicación o el de Gobierno Abierto directamente, donde se publican elementos importantes sobre avances de la agenda de Gobierno Abierto. Le damos muchas gracias a nuestro invitado Jorge Umaña por su exposición de esta mañana. Pasamos ahora al periodo de preguntas. La primera, estaba leyendo la redacción, no es muy clara, pero vamos a ver si entre Jorge y yo logramos dilucidar. Dice, deseo saber que bajo una perspectiva de repetición de funciones en las instituciones, las oficinas de datos abiertos están realizando funciones de los archivos centrales. Deben usar los canales de difusión de los archivos centrales para que no se conviertan en otro archivo institucional. ¿Quién será responsable de esos documentos? No sé si usted se ubica, Jorge, si le queda claro. Voy a tratar de responderlo. Vamos a ver, el tema es que la Estrategia Nacional de Datos Abiertos no promueve que haya una oficina nueva de datos abiertos, sino lo que se promueve, y quizás fue que yo no lo dejé claro, es que haya la construcción de equipos multidisciplinarios y que se trabaje como una agenda de un proyecto interno dentro de la institución. Entonces se promueve que haya alguien de archivo. Eso también va a depender de la capacidad de la institución, porque Ivania nos contaba, por ejemplo, de que no todas las instituciones tienen archivistas o archivos centrales. Entonces es importante, por ejemplo, que algunos elementos se trabajen en conjunto o en equipo. Por ejemplo, uno de los elementos que hemos trabajado con algunos municipios o con algunas instituciones es la concreción de un equipo que va desde una persona de comunicación, una persona del área administrativa financiera, una persona de tecnologías de información, una persona de archivo o de información. Eso va a depender de las habilidades o de las disposiciones. Entonces, básicamente, lo que viene a establecer la conjunción de ese equipo es a trabajar en un proceso de apertura de datos que básicamente lo que va a hacer es entender cuál es el flujo de información dentro de la institución y ponerlo a disposición en un portal, en una plataforma y en un formato abierto. Es decir, no esperamos que se dupliquen, sino lo que esperamos es que
que se interoperen las actividades que ya normalmente hacen las instituciones. Por ejemplo, el encargado final de la parte final de publicación de los datos, de estructuración y cuestiones así, posiblemente sea alguien de TI. Entonces, vean que el tema del proceso de apertura de datos es tan multidisciplinario como ustedes se lo imaginan. Normalmente, ni alguien de archivo, bueno, puede ser alguien de TI o alguien de la parte administrativa financiera no van a entender el proceso de demandas de datos, pero quizás un oficial de acceso a información o las personas encargadas de comunicación puedan ser personas que normalmente tienen contacto con el exterior de la institución y van a entender cómo recuperar esas demandas, cuáles son las demandas necesarias. Entonces, es importante entender cómo este flujo funciona y cómo el equipo, con sus habilidades multidisciplinarias, pueden aportar al proceso, pero no se está promoviendo que se cree una oficina, un departamento, ni nada nuevo, ni mucho menos que se dupliquen funciones. Por eso es importante que haya un respaldo de las autoridades, porque las autoridades normalmente tienen un reconocimiento total de la institucionalidad y van a saber cuáles son las piezas claves para que este flujo de datos abiertos sea lo más óptimo posible. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿dónde se puede encontrar el instrumento de formatos abiertos para consulta? Les estaba comentando que la guía no está publicada, pero yo creo que ya se puede compartir. Entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a facilitar, Ivania y yo, bueno, no sé, yo estoy hablando de Ivania como si todos fuéramos amiguis de Ivania, pero doña Ivania es la directora de archivo institucional, donde tiene contacto con la mayoría de personas archivistas. Entonces nosotros como miembros de la comisión ya tenemos acceso al documento porque se nos hizo llegar. Entonces yo lo que le voy a hacer a Ivania es, junto con mi presentación, facilitarles el documento para que lo puedan ver, pero no se ha publicado, digamos, en una plataforma o en el espacio web de Gobierno Abierto. Sin embargo, ya se puede revisar, ya se puede verificar, y lo que queremos además es que se pueda generar con un espacio web donde estén todos los toolkits o todas las herramientas o todos los elementos que vienen acompañando el proceso de apertura para que sea un poquito más eficiente y más óptimo. Jorge, ¿cuándo estaría disponible en web ese documento? Tengo entendido, según el último correo que nos llegó, que en este mes ya se está terminando el proceso de publicación en el espacio. Excelente. Entonces creo que a más tardar un mes vendría, y si no me equivoco también vendría con el proceso de la estrategia de capacitación, cómo va a funcionar la estrategia de capacitación de la guía para que se implementen procesos de apertura en las instituciones. Muy bien. Bueno, le damos muchas gracias a Jorge Umaña Cubillo, que fue nuestro conferencista de esta mañana. Jorge, nos quedaron preguntas sin responder, entonces los compañeros organizadores del Congreso se van a poner en contacto con usted para que por favor nos ayude con las respuestas pendientes que esperamos socializar en el transcurso de agosto mediante el sitio web del Archivo Nacional. Vamos a hacer ahora gracias a usted, Jorge. Vamos a hacer ahora una pausa audiovisual y seguidamente tendremos a nuestro próximo invitado para esta mañana. Muchas gracias.